se encarga de empezar a descubrir, a investigar, a diseccionar muertos y empieza a rebatir las teorías de Hipócrates de que el ser está unido a su ambiente. Y para eso le dice, no, el ser humano tiene una fisiología, tiene una anatomía, tiene una forma de enfermarse y como es demostrable, es medible, entonces se empieza a manejar desde la teoría de Paracelso. Y ahí terminó la medicina occidental, ¿sí? Enfocada en la materia, ¿sí? Sin embargo, nosotros, y eso fue muy interesante, un curso que tomé de neurociencias en Harvard, que lo hice remotamente, cuando empezamos a estudiar la neurona, ellos empezaron a mostrar lo que siempre hemos sabido, que hay un efecto que va de lo electrofísico a lo electroquímico. Si ustedes recuerdan en la neurona y son nociones que uno recibió básicas en lo que era el nivel de célula, con el cambio de polaridades y de bombas de sodio, de potasio, de calcio, que van entrando y saliendo de la célula. ¿Sí? Pero resulta que el calcio, el sodio, toda la tabla periódica tiene valencias electrónicas, positivas, negativas o neutras. Esas valencias electrónicas pertenecen a la física y el elemento pertenece a la química. Entonces, que llega en neurociencia, se empieza a decir, oiga, hay un efecto electrofísico que es energía que entra a la célula y se vuelve un efecto electroquímico. Y ahí fue donde se empezó a empatar las dos medicinas, la medicina de Oriente con la medicina de Occidente. Desde el proceso de la célula, cuando hace su intercambio entre las células tienen, y el sodio tiene un valor positivo, ¿sí? El hidrógeno tiene un valor negativo, y cada uno está haciendo unas valencias electrónicas físicas, ¿sí? Que después vuelven el mundo químico. Entonces, cuando nosotros vamos en la medicina occidental a encontrar un estudio, pues nos piden la sangre, la orina, el sodio, el potasio, pues todos los exámenes químicos para comprobar el proceso. En las medicinas que ya entran en ese proceso de materia-energía, entonces van más arriba y saben que la energía viene y se convierte en materia. El principio es einsteiniano. Entonces ahí empiezan a hacer desde más arriba el proceso de el manejo de energías. Entonces, escoger lo mejor que tenemos en Occidente, lo mejor que hay en el proceso de evolución en este momento, que son las neurociencias, ¿sí? Cogiendo las ciencias que están ya a la vanguardia, mostrando esa relación del hombre con su parte física, su parte de personalidad, y la personalidad tiene que ver con emociones, con pensamientos, con sentimientos, con maneras de ver, con maneras de vivir, con maneras de ser. Y esas maneras de vivir, ser, son las que finalmente neurociencias empieza a estudiarlas. Entonces, hoy en día ya podemos estudiar cuando estoy deprimido, qué pasa en el cerebro y a dónde conduce, cuando tengo rabia, cuando tengo miedo, ¿sí? Entonces se va tomando y neurociencias empieza a hacer estudios ya desde esas áreas, pero entonces también áreas de personalidad, pero neurociencias ahorita está entrando a campos de conciencia y a decir, existe la conciencia. Pero en este momento las numerosas investigaciones no han podido entrar a encontrarle un sitio anatómico a la conciencia. El miedo está en la amígdala. Las emociones están en la parte media del cerebro, en el cuerpo calloso y en el hipocampo, que ahorita la doctora Wendy Suzuki nos va a hablar un poquito de eso. Sabemos muchas cosas dónde están, sabemos dónde están los órganos de los sentidos, sabemos dónde está todo el movimiento del cuerpo, pero ya campos como el alma, la conciencia, el pensamiento, la mente, sabemos cómo repercuten en el sistema. Pero está empezando neurociencias a decir, hay cosas que no están en una localización en el cuerpo. Y si no están en el cuerpo, están en el individuo. Pero entonces, ¿dónde están? No tenemos en este momento la tecnología del momento. Estamos en SCAT, el RMI scan, PT scan, que es el que ya mide emociones, es el que mide ya pensamientos.
¿sí? Pero no hemos logrado ya entrar a hacer estudios ya de esos aspectos como la conciencia, pero se está trabajando en eso. Entonces, lo que traemos aquí es precisamente la unión neurociencias con medicinas orientales, más el proceso que ha comprendido todo lo que es la sabiduría oriental. Y desde esos tres ángulos tomamos el lado de Occidente con neurociencias, el lado de Oriente desde budismo, panchasila, procesos de tradición que han tenido miles de años para hacer estudios de un nivel científico. Y aquí empezamos a una cosa que es muy importante, la diferencia entre sabiduría y filosofía. Para nosotros sabiduría o filosofía o filosofar es simplemente un acto del pensamiento. Filosofar es cuando uno entra en un proceso de razonamiento y de investigación desde el pensamiento. Eso es filosofar. Sabiduría es cuando ese proceso tiene experiencias en la vida física. Entonces, una persona sabia es una persona que ha estudiado las cosas, las ha experimentado y las ve en su propia. Entonces, eso lo definen muy bien en Oriente. Y por eso se habla no de libros filosóficos o de libros religiosos, sino de libros que tienen sabiduría y se le pone el nombre de sabiduría perenne, o sea, sabiduría que está en la base de un proceso que los chinos en el Chouji, en el libro de I Ching, hablan de procesos que no son cambiantes, que son eternos, que siempre están en la base esencial de todo y otros que son cambiantes que sí van de acuerdo a los tiempos, lugares y procesos llevándose a cabo. Entonces, en eso que hemos entrado en Calobiótica para trabajar, estamos ahora haciendo un ciclo muy eh, con terminología ya la cambiamos, le estamos generando una terminología más fácil, más simple, precisamente, para hacer la comprensión precisamente de esos sistemas que estamos viendo, el sistema de personalidad como sistema de energía, la energía que es la noción del mundo, la energía, la noción del yo, las actitudes, la valoración de las experiencias, la imagen del ideal del yo, las emociones. Y eso fue lo que vimos la clase anterior. Vamos a entrar hoy en un preámbulo para lo que es la entrada a lo que se llama conciencia. Y es primero saber las estructuras biológicas básicas. Pero entonces antes de eso simplemente vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño, que vamos a hacer acá y es entrar en un estado de disminuir las ondas agitadas alfa y beta y entrar a estado un poquito más profundo de conciencia para apaciguar la mente y dejar que el hemisferio derecho tenga también su actividad. ¿Sí? No es una cosa del otro mundo, simplemente vamos a nivelar los dos hemisferios y vamos a hacerlo con un proceso de relajación y un preámbulo a lo que se llama samatha o concentración en lo que es la meditación. Entonces, vamos a hacerlo para los que están presentes aquí. Simplemente dejan todas sus cosas que tengan al lado de la silla, se sientan con la espalda recta, las nalgas pegadas a la espalda, los dos pies, la planta de los pies en el piso. Perfecto. Las palmas de las manos descansando en los muslos y cierran los ojos. De una forma natural, simplemente van a prestar atención a su respiración. No van a cambiarla, no van a hacer nada, simplemente presten atención a su respiración. Simplemente la forma como entra y sale el aire. No vamos a condicionarlo, sino solamente atención a la respiración. De nuevo, atención a la respiración. Si pasan pensamientos, déjenlos pasar. No
nos obstruyen, simplemente van a colocar atención a la respiración. Simplemente como observando, contemplándola, sintiendo cómo entra, cómo sale, la frecuencia respiratoria, la amplitud. Simplemente somos observadores y estamos mirando todo ese proceso de lo que sucede en algo tan simple como respirar. Ahora van a colocar la atención en el entrecejo. Solamente van a sentir que sienten en el entrecejo. Como si alguien nos estuviera tocando y colocando el pulpejo del dedo en el entrecejo. ¿Qué sienten simplemente? Ahora van a colocar atención a la planta de los pies y su contacto con el piso. Atención a el contacto del cuerpo con la silla. Y abrimos los ojos. No sé si alguien quiera contarme su experiencia, cómo se siente, qué pasó. Lo primero que quiero que vean es qué pasó con la mente. Mira que sienten que está calmada, se relajó, ¿sí? Se generó como un sentimiento de no querer pensar, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a hacer interconexiones de serotonina, conexiones interhemisféricas, ¿sí? Las mujeres tienen también conexiones longitudinales de atrás hacia adelante del cerebro, por eso son más intuitivas, más sensibles, tienen unos códigos que complementan más ese proceso de materia y espíritu que nosotros los hombres, que nos cuesta. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de estructuras psicológicas básicas y en eso, esto no es una clase de psicología. ¿Sí? No estamos entrando a tomar clasificaciones tomadas de un autor determinado de psicología. Lo que estamos haciendo es emplear palabras que vienen de esas tradiciones india, china, de Oriente, ¿sí? Y entrarlas a manejar en procesos más simples, llamémoslo así, de lo que es la composición física, emocional y mental del ser. Sí, vamos aquí y en esta primera parte, como es una parte de introducción y de mirar toda la globalidad, pues vamos a emplear neurociencias y psicología tradicional y algunos apartes de la sabiduría china e india. Ya después vamos a meternos mucho más en eso. Vamos a meternos en la forma de emociones, sentimientos, como ya lo ven los chinos, que simplemente es lo mismo que estamos trayendo acá, pero ya con una investigación de miles de años, que en este momento, esto que vemos de hace miles de años, en este momento, mindfulness, atención plena, procesos de meditación y todo lo que está sucediendo dentro de, que vemos en Occidente, es lo que sucedió en investigación hace 2000 años. O sea, en otras palabras, Occidente está atrasado en la concepción del hombre y de la dimensión del hombre solo 2000 años. ¿Sí? Ese es el tiempo que nos llevan los indios, los chinos y una parte de Oriente en haber estudiado, comprendido, analizado, manejado los procesos de la mente. ¿Sí? Muy chévere y no quería meter el tema, pero me salió lo del Dalai Lama, porque es interesante ahorita ver. Yo que he estado en Oriente, que he estado en países de Asia, que he estado en China, que he estado en India, resulta que normalmente cuando hay contactos de intimidad de alguien mayor hacia alguien, y en general hay contactos que los hacen con la lengua.
naturales y normales. ¿Sí? Ahí había una reverencia absoluta del niño hacia el Dalai Lama y el Dalai Lama deseó bajar en completa humildad a hacerle juegos de tú a tú. Y los juegos, cuando hace esa presencia de lenguas, hay muchas, y en neozelandeses, y en India, y en China, culturas que se manejan. Aquí en Venezuela hay una tribu indígena que se saludan lambiéndose todo el cuerpo. O sea, ¿qué hacemos con las costumbres, culturas y pensamientos diferentes a la hegemonía y la noción de bien o de mal que manejamos en Occidente? Entonces resulta que es un depravado y aberrado sexual y fuera de eso lo hace delante de más de 200 personas y lo hace en vivo y lo hace con lleno de cámaras. O sea, el tipo, mejor dicho, quiso salirse del closet. De esa forma, o sea, chéverísimo. Entonces, ahí está el proceso de sesgamiento que tenemos y como no vemos las cosas en la dimensión que se ven. Y claro, las clasificamos y eso siempre ha sucedido. Entonces, precisamente todo esto pasa en eso. Y precisamente acá empezamos a ver eso, el yo experiencia y el yo idea. Aquí cuando hablamos del yo, vamos a también a hacer una relación con el ego, ¿sí? O sea, sistemas que son de nuestra naturaleza, ¿sí? Naturaleza. En el libro de chino, el Chou-Yi, se habla siempre de hay que seguir el sentido de la naturaleza. El que conoce el sentido de la naturaleza todo lo hace simple y fácil. Son dos términos que tienen una profundidad impresionante. Fácil corresponde a todo lo que es espíritu, simple corresponde a todo lo que es el mundo de la materia. Son cosas que vamos a ir viendo y profundizando también en todo eso, en ese concepto que tiene el Chou-Yi. Y en eso, la naturaleza es lo que viene en las experiencias de la vida, de la realidad. ¿Sí? Vida y realidad. Y aquí va el cuento que yo lo he echado varias veces y vuelvo a echarlo esta noche, porque es interesantísimo. Ese cuento lo aprendí en China. Todos los chinos, cuando uno cuenta el cuento, se lo saben, porque es un cuento de la tradición de Lao Tse. Wow. Los que no vinieron no tienen derecho a tinto. Tenemos tintico, capuchino. O sea, los que vienen aquí tienen derecho a meditación, capuchino, y después nos vamos de rumba. Entonces, fíjense lo que se están perdiendo los que están en forma virtual. Están sirviendo un delicioso capuchino. Entonces, em, volviendo al proceso, esto es una historia que tiene Lao Tse. Y Lao Tse la contaba mucho. Y existía un anciano. Y aquí yo quiero que, para hacer esa diferencia entre el yo experiencia y el yo idea, un anciano que estaba en su pueblo y tenía un caballo. Y era un caballo, gracias, un caballo muy hermoso, un caballo muy inteligente, muy sabio, muy amoroso. Había una empatía muy especial entre el anciano y su caballo. Llegó el rey, pasó, vio ese caballo tan hermoso y dijo, anciano, véndame el caballo. Y el anciano le dije, no lo puedo vender. ¿Por qué? ¿No es suyo? Sí, es mío. Pero entonces véndamelo. Me dijo, no, es que yo no puedo vender a un amigo. Él es mi amigo, yo no lo puedo vender. Entonces la gente del pueblo dijo, ¿cómo así, anciano? ¿Cómo no vas a vender? Mira que el rey te lo va a comprar a buen precio. Mira que después no sabes qué te pasa, se enferma el caballo y se muere y tú se quedas sin esa plata. Con esa plata podías comprar otros caballos porque te lo va a comprar a muy buen precio. Él dijo, no lo vendo porque es un amigo. Solo digan que no vendí el caballo. Sabremos si es bueno o malo, no podremos saberlo. El caballo se escapó. Entonces la gente del pueblo dijo, anciano, lo que te dijimos, ahora tenías el caballo, no tienes nada. Ahora sí que te quedaste sin nada. ¿Qué vamos a hacer? Solo digan
que el caballo se fue y se perdió, no está. Cuenten la realidad, cuenten la experiencia. No sabemos si eso va a ser bueno o malo. A los 15 días el caballo volvió con otros caballos salvajes. Entonces, anciano, lo que tú dijiste, que era buena suerte, y que mira que el caballo volvió con más caballos, ahora tienes más caballos, ahora vas a tener la posibilidad de venderlos y a tener mucho más dinero. No digan que eso es bueno o que es malo, solo digan que el caballo regresó y regresó con 15 caballos más. Leer más allá no nos va a servir de nada. El hijo único que tenía empezó a entrenar los caballos y los caballos, uno de los caballos que era muy brioso lo tumbó y se partió una pierna el hijo. Y la gente del pueblo dijo, anciano, lo que tú decías que iba a ser mala suerte, sí, lo que tú decías, ya empezaban a generar juicios sobre todo sobre eso. Entonces mira, tu único hijo, el que era el que te iba a acompañar en la vejez y resulta que solo digan que mi hijo se cayó del caballo otra vez. Entonces, aquí empezamos a ver el yo experiencia frente al yo idea. Conceptos que salen de la mente, no de la vida misma. Empezó la guerra. Tenían que llevarse a todos los hijos porque la guerra era dura y tenían que llevarse a toda la gente joven e iban a la muerte porque estaban perdiendo la guerra en ese reino. Y le dijeron al anciano, como tu hijo está lisiado, él no va. Y la gente del pueblo dijo, mire, te das cuenta cómo eres, al menos tu hijo lisiado y todo, pero va a quedar vivo y te va a acompañar, nosotros, todos nuestros hijos. Y al final termina la historia en Lao Tse. La vida es un camino y estar en procesos es siempre difícil. Y siempre tendemos a generar ideas, idealismos, ilusionismos y a hacer un manejo desde un plano de la mente. Pero el yo que vive la experiencia es el que puede mirar la realidad y la naturaleza de las cosas. Sí, entonces ese yo experiencia es el que nos trae el mundo de la realidad y vemos el mundo de la realidad. Pero entonces empezamos a ligarlo con ese yo idea. Sí, el yo idea tiene dos aspectos. Uno, lo que va pasando que yo lo leo de la forma como lo leo. Pero ¿cómo lo leí? ¿Por qué lo leí? ¿De qué depende cómo lo lea yo? De mi forma como nací, mi cultura, mi propia forma de sesgar, de mirar, de toda la incorporación de todo el proceso. Y en eso voy haciendo una serie de conceptualizaciones y estados de conciencia. Y esos estados de conciencia me llevan a generar juicios de valor que pasan por encima del yo de la realidad. Pero hay otro yo, que ahorita va a ser muy bonito, en ese yo de ideas. Y es el yo ideal. Y ese yo ideal es el camino al infierno y el camino al cielo al mismo tiempo. Pero tiene más 90% de infierno y en la medida que uno se deje llevar por ese yo ideal, entonces empieza los procesos. Y pongámosle mucho cuidado a ese yo ideal, porque el yo ideal es lo ideal que yo desearía que yo fuera. Empecemos por el plano físico. ¿Sí? Casi nadie. Y cuando hablamos de casi nadie, estamos hablando que de ese porcentaje, el 50% de los hombres se aceptan. El 99.9999999% de las mujeres no se aceptan. Ustedes nunca van a encontrar una mujer que esté de acuerdo con su estado físico. La flaca quiere estar gorda, la gorda quiere estar flaca, la chiquita quiere estar alta, la alta quiere estar chiquita, pero siempre tiene que haber un proceso de idealismo en el plano físico. Y entonces empiezan a luchar con eso. Ese es el ideal
¿sí? Ya manejado. Hay uno que es el que vivimos con el cuento que hicimos ahorita, de la vida. Ahora es el yo con yo. Entonces, en el yo con yo, empiezo a manejar el yo ideal. Ese que me empieza a programar cómo quiero ser físicamente, cómo quiero pensar, cómo quiero actuar, cómo quiero ser, cómo son mis ideas, mis valores, mis procesos de vida. Y ahí es donde empieza el lío de nosotros. Porque entonces estamos en una pelea de juntos. El yo experiencia y el yo experiencia, acuérdense, naturaleza y realidad. O sea, el yo experiencia, yo no lo puedo cambiar. Por eso el anciano decía, solo digan que pasó esta realidad. Pero entonces yo, frente a esa realidad, quiero tener un yo ideal y empiezo a tener los códigos que entran dentro de eso que me van llevando a, aquí se me fue, gracias, a entrar en un proceso de crisis. Porque uno es el que yo quiero permanentemente frente al otro que viene, ay, gracias. Y eso va a generar inseguridades, tensiones, miedos, angustias y depresiones. El origen de todo este proceso, miren de dónde viene. Y si ustedes se dan cuenta, es simple, es fácil. Oiga, sí. Entonces, cuando el yo ideal choca con el yo idea, empieza el proceso a tenerse en cuenta en eso. Entonces, el yo, experiencia es el yo que estamos viendo, que es el que vivimos en, y aquí entra mindfulness, aquí y ahora, atención plena, el momento presente. Ese es el yo ideal. Entonces, pero entonces dice uno, oiga, esta es la realidad. Esta es la realidad es que yo viví en Colombia. Y la realidad es que nací en esto y nací en esta familia. Y entonces me toca aguantarme esa realidad. ¿Es eso lo que me está diciendo? Y el otro que nació de familia de esto y el otro que tiene esto y el otro que se la pasa, entonces ese sí le va bien porque esa es su realidad. Y entonces esto está programado y la programación y la forma de conceptualización que yo tengo y la forma de esto, entonces va para que esto suceda de esta forma. Si lo vemos desde nuestra forma de ver en Occidente, sí. Si la vemos desde una forma de verlo ya de una forma trascendente, ya en un proceso que es el que vamos precisamente a ver, y por eso todo esto de calobiótica se habla de cambios que va teniendo y lo estamos viendo cómo está la humanidad en unos procesos de cambios rapidísimos. O sea, desde la pandemia, que entre comillas era un plano y que no pasaba nada y todo estaba bien y de pronto todo fue la pandemia y fue la que nos cambió todo, no, no fue cierto. Las cosas se están llevando desde hace mucho tiempo en procesos de crisis y crisis que están reventando hasta ahora. Y estamos hasta ahora iniciando el proceso de cambios. ¿Para qué? Para ver otras realidades. ¿Se puede vivir sin dinero? ¿Se puede vivir de un modo del que no estamos acostumbrados? ¿Necesitamos 3 comidas diarias? Es cierto que necesitamos comer huevo todos los días. Es cierto que el desayuno americano es el más ideal. Jugo de naranja con 2 huevos fritos más pan más café. Es cierto que el café es importante. Y cuando uno va a Asia se da cuenta que nada de eso existe. Nada. Los huevos no existen. Y si hay huevos, esos son huevos dulces. Pero no existen los huevos, no hay café, hay té. Y se puede tomar una sopa de arroz en China o unas sopas de vegetales con
cosas de sabores completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Evidentemente, si me voy a un sitio de Occidente, si me voy a McDonald's, si me voy a un hotel que me dan un desayuno americano, pues puedo conseguirlo en China, pero normalmente consigo cosas completamente diferentes. Piensan diferente. Ellos para decirse yo lo hacen aquí, señalándose aquí. Cuando van a decir el descuento de algo, no dicen está en descuento el 10 o el 20 o el 30%. Está en descuento el 90, el 80 o el 70. O sea, eso es lo que a ese precio se lo dejamos. Y entonces uno empieza a encontrar códigos de pensamiento, de vida, de todo muy diferente. Entonces, ese yo experiencial es precisamente el que generamos la realidad de movilización de energía, de nuestros niveles, el que desarrollamos nuestra inteligencia y adquirimos los modos de reacción ante las situaciones. Aquí entra en el libro de I Ching, en la versión que hay penúltima del libro, no, en general, todos los libros que están en la traducción al español tienen un prólogo hecho por Carl Jung, el maestro de la psicología, uno de los grandes maestros. Y Jung fue muy amigo del que hizo la traducción del libro del chino al alemán, que fue el primer proceso. Y ellos compartieron muchísimo, muchas horas, y él le pidió a Jung que le hiciera el prólogo. Y Jung habla de casualidad y causalidad, de la ley de causa y efecto. Dice que nosotros en Occidente creemos que es la forma en que se manejan las cosas. Y él dice, no, los chinos en el pensamiento chino habla de casualidad, de sincronicidad y armonía. Todo es sincrónico. O sea, hay una inteligencia, y ahí solamente vamos, en esto en el transcurso vamos a ir ahondando eso. Hay una inteligencia que todo lo mueve, todo lo hace y todo está. Entonces pregunta, ¿hay destino? El Chouji dice, sí, hay destino. Pero el destino va de acuerdo al estado de conciencia de la persona. Sí, miremos eso tan interesante. Entonces, en eso, lo que se habla son de sincronicidades, sincronía, y ahora está empezando neurociencias también a hablar de sincronías. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuando está la orquesta, cualquier orquesta sinfónica de cámara, que sale primero el primer violín, en la orquesta sinfónica o filarmónica. Y el primer violín se para y hace la afinación. Y empiezan todos los demás instrumentos a seguirlo. O sea, generan que estén en armonía. Así que es lo mismo que cuando está uno en las noches de jolgorio y se llegan los amigos con guitarra y entonces llega y venga, afinemos las guitarras, entonces empieza hasta que entran en ese sentido de sincronía una guitarra con la otra. Eso es lo que realmente se llama armonía. Y esos son los armónicos que hablan de la música. Sí, entonces, armonía es entrar en una entrada de sincronicidad. ¿Cómo genero yo empatía? Y miren, un primer factor. Cuando yo entro y reverbero de la misma forma y la misma actuación en resonancia. Entonces ahí entra, Katy, sí. Otra palabra, resonancia, sincronicidad. Dos palabras que son en ese momento muy importantes para comprender ese proceso. Entonces ese proceso de sincronicidad es el que hace la experiencia lo real. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y aquí ya empiezan las primeras pautas de los procesos de cambio. El Chouji, el I Ching, se utilizó como un libro oracular para averiguar si conseguía novio o novia, si me ganaba el carro o no me lo ganaba. Sí, pero realmente es un libro sapiencial que le muestra a uno cómo funciona todo y cómo debe uno manejar la cosa para que todo funcione de una forma armónica, en armonía. Pero ¿cómo se llama ese libro? El libro de los cambios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que promulga el libro? Hay que tener un código de comprensión entre lo que cambia y lo que no cambia.
Y cuando yo comprendo qué es lo que cambia, yo me adapto a eso que cambia. Entonces empieza a entrar el código de la adaptación al sistema, a la experiencia. Entonces lo primero que estamos haciendo ahorita es adaptarnos. ¿Sí? El sistema financiero tiene una dinámica. Yo no puedo entrar a pelear con el sistema financiero. Debo adaptarme para saber y vislumbrar procesos. El proceso del virus era una cosa muy sencilla y muy fácil. Un virus que tiene la única vector de contaminación por las vías respiratorias y por el contacto, entonces evitemos las vías respiratorias y el contacto. Y si uno tenía eso, pues no tenía problemas. Pero los que decidieron hacerlo de formas diferentes y todo, pues tuvieron que vivir el proceso diferente y tuvieron que abarcar la muerte. Pero no era solamente eso, era la clase también de vida. Después se empezó a encontrar que una parte de los compromisos donde la gente moría o no moría, independiente de la edad o independiente de la morbilidad, eran sus factores emocionales. Y se dieron cuenta que las citoquinas que produce el virus, si el ser estaba emocionalmente en choques entre la experiencia de lo real y lo ideal, entonces estaba en choques internos que producían un aumento de citoquinas en grande cantidad y eso unido al virus se llevaba a la gente pues, a hacer los procesos de inflamación en todo el sistema y todo lo demás que venía. Entonces empezó también. En este momento se está hablando, la enfermedad es número uno que están cogiendo el primer lugar y están pasando las cardiovasculares y el cáncer se llaman enfermedades mentales. En ese momento en ese momento nunca había sucedido desde los últimos 10 años, y estamos hablando antes de la pandemia, en que estamos en una necesidad de psiquiatras infantiles. O sea, se están encontrando enfermedades psiquiátricas en los niños, en los adolescentes. Pero enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, que en este momento también se están disparando, se están encontrando en personas de 30 años, de 20 años. Enfermedades degenerativas que ya se daban de 60 años para adelante, se están encontrando ahora. Entonces, mire, todo eso está generando esos cambios en los cuales, ¿qué está pasando con el hombre? Si no se adapta al medio, libro de los cambios, entonces va a tener que manejar. Entonces el medio es esto, niveles, nuestra inteligencia, nuestra forma, nuestras experiencias de vida, ¿sí? Y aprender de las experiencias de la vida. Si no aprendemos de ellas, entonces, ¿qué me voy a quedar? Si lo podemos hacer manualmente. Uy, ahora sí la embarré. Sí, señor. Sales, cuando usted habla de causalidad y Casualidad. pues va entre con las leyes universales o se encaja ahí. No, son las leyes universales, precisamente. Pero las leyes universales de causalidad hablan, de casualidad, perdón. Eh, las leyes universales son casualidad, no causalidad. Causa y consecuencia o efecto. Esas no existen. Ahí es donde empieza, que ahí nos empieza a manejar una concepción completamente diferente. Porque inclusive la concepción de lo que nosotros traemos de India, que es la ley del karma, la ley de causa y efecto, no es el proceso. O sea, hay una diferencia entre la naturaleza, que es una realidad, ¿sí? Y la forma como yo veo esa naturaleza. Mira que hay una diferencia muy grande. Porque yo la puedo ver de una forma. O sea, lo que está pasando con el Dalai Lama ahorita. Nosotros la vemos de una forma, y hacemos un juicio de esa forma. Pero desde esa cultura de India, la ven de otra forma diferente, y una cultura completamente diferente. Y nosotros entornamos de que la verdad la tenemos nosotros. Ahí es donde está el problema.
Pero es que la cosa no se volvió grande. Ay, gracias, te agradezco mucho. Sino que la cosa se volvió em, que nosotros decidimos entornar y hacer las verdades. Y somos cada individuo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que simplemente lo voy a emitir. El homosexualismo existió por toda la historia de la humanidad. Sí, en países de Asia hay unas culturas como la tailandesa que uno de los hijos masculinos menores, ¿sí? Tiene que volverse mujer, vestirse como mujer y terminar cuidando al papá y a la mamá en su vejez. Y desde niño, el hombre varón se viste, se comporta y hace todas las actividades de, como mujer. ¿Sí? Y es cultural y es natural. Y de ahí corren muchas cosas que se toman dentro de la naturaleza de la evidencia, de todos esos procesos. ¿Sí? Ahora estamos en un proceso donde estamos clasificando y clasificando y clasificando y generando etiquetas que ya hicieron perder la naturaleza de la vida. Pero no solo la naturaleza, una pelea que se está volviendo una pelea de sectas. Entonces la secta de mujeres, la secta de hombres, la secta de cada vez de religiones y todo están volviendo sectas y sectas. Y esas son sectas y en lo pequeño cada uno es su mundo. Entonces ahora tenemos que respetar el mundo a cada uno. Y cada uno tiene el derecho o no derecho de hacer o no hacer por cosas, entonces se está generando más complejidad en todo ese proceso. Y se está perdiendo esa experiencia. Entonces, esta respuesta que damos una y otra vez va desarrollando en nosotros un eje que es la base de nosotros mismos, en un mundo de los fenómenos, en lo existencial. Aprender la naturaleza. En esas culturas no había esa ilusión. Ahora que se modernizaron y se occidentalizaron, empezó a haber gordura, enfermedad y toda la serie de procesos y se metieron las religiones, por ejemplo, en eso. Ya empezó a haber dogmas, sectas, limitaciones y se perdió ese grado de adaptabilidad. Y un grado de adaptabilidad, China en este momento es una China comunista políticamente, pero China nunca ha dejado de ser un pueblo confuciano. Lo que pasa es que el Confucio propendía por el socialismo, entonces se brincan y se mezclan y ya se le pone dogmas políticos a los principios esenciales de la naturaleza. ¿Sí? Voy a ponerlo en cosas que en este momento todavía podemos colocar. Nos alimentamos por la boca. Eso nos lleva a una digestión y eso lleva a que haya residuos sólidos y líquidos. Esa es la fisiología del sistema digestivo. Pero dentro de poquito van a decir, estás perdiendo el ser humano. Pierde 48 horas a la semana por estar en el baño haciendo popó y pipí. Ideamos un sistema para que usted no tenga que hacer popó y pipí. Entonces vamos a darle, usted se toma una pastilla de eso y eso se le evapora. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Quitando lo fisiológico y volviéndolo un proceso adaptable. O sea, una cosa que es desastrosa y que, hombre, lo digo con todo voz y voto. Leí el Sunim Chin, leí el Kama Sutra y he leído otros libros de sexualidad china. Y los libros todos hablan de cómo se puede propender y es más, una pareja puede tener actividad sexual todos los días y nunca ella quedar embarazada. Hay un proceso donde uno puede tener el orgasmo internamente como varón y no hay eyaculación. Es simplemente entrar a concebir la espiritualidad de la sexualidad.
Y entonces, si no hay semen, pues no hay un embarazo. Pero no, Occidente tuvo que hacer todo ese proceso y tenemos unos procesos de alteraciones patológicas terribles en las mujeres con las pastillas, los ovulatorios, todos los manejos hormonales, y eso está hecho la locura. Y resulta que las mujeres, como son de una naturaleza sensible, intuitiva, propenden por andar en ciclos. Y el comandante de los ciclos es el ciclo menstrual, imagínense ustedes. Pero por el ciclo menstrual también tiene una capacidad de percibir, de intuir, de hacer una cantidad de cosas que se van perdiendo si yo me tomo las pastillas y las obligo al sistema, ¿sí? Y ya está el momento en que, ¿quieres hacer sexo este fin de semana? Ay, sí, pero no va a llegar la regla, pues tómate la pastilla, para que no te llegue la regla y puedas estar feliz y que la regla te llegue después, o no te llegue, no importa. Mejor que no te llegue, con eso puedes estar más tiempo. Y entonces se toman las pastillas, que son hormonas que hacen, pero lo importante, se pudo mantener el fin de semana de pasión. ¿Sí? Eso es lo que digo en naturaleza. ¿Sí? Hay naturaleza y todo tiene, ahorita imagínense, neurociencias, que lo está investigando todo, tiene una especialidad entre todas las neurociencias, neurociencias de ciclos circadianos. Y lo que hablan los chinos y los indios de que hay relojes biológicos en cada órgano, que lo dicen hace 5.000 años, hasta hace 10 años empezaron a investigarlo las neurociencias y ahora dicen sí, hay relojes biológicos en todo el sistema. Y en la medida que uno se acopla, pero resulta que ahorita que estamos en auge de la glándula pineal, resulta que ella es la comandante de los ciclos circadianos, tanto externamente como internamente. Entonces todos estamos desarrollando, pero ya va a lograrse de que la glándula pineal sea selectiva y se haga cosas y no se genere con la naturaleza. ¿Y qué pasa cuando no se genera la naturaleza? Simplemente el estado de armonía del sistema con su medio empieza a afectarse. O sea, nosotros tenemos un sistema, imagínense ustedes, tenemos un sistema que nos lleva a que nosotros estemos percibiendo lo que pasa en toda la Tierra, en todo el sistema solar, en todo el universo. Eso lo saben estas culturas orientales, esto lo saben la cultura india, la cultura china. Tienen sus especialidades, sus artes para averiguar todo eso. ¿Cuál es el sistema? Es tan perfecto nuestro sistema que se adapta a lo que esté pasando en galaxias. Si hay una explosión de una galaxia, tiene un efecto energético, entonces el cuerpo se adapta. Pero si pasa algo en Japón, también el cuerpo se adapta. Nuestro cuerpo en Bogotá se está adaptando en ese momento a lo que está pasando en las fumarolas en el Nevado del Ruiz. Y el cuerpo también se adapta porque dice, va a haber un cambio en la respiración, van a haber procesos, entonces se va adaptando. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de las cosas, ese es el sentido experiencial, ¿sí? Entonces va desarrollando una base en nosotros. Y ese yo es el que se desarrolla la inteligencia, la afectividad, la capacidad de adaptación, ¿sí? Y ahí lo más importante, el encuentro con mi verdadero yo, con mi verdadera esencia, con lo que realmente yo soy. Pero llega otro amigo, gracias, que es el segundo yo. Y ese segundo yo es el yo idea que estábamos hablando, precisamente. Me estoy quedando un poco en estos conceptos porque son tan básicos y son tan importantes. Entonces, el yo idea, la mecánica mental fantasiosa. Entonces, en base a leer una página del libro, llegó a juicios del libro. En base a conocer experiencias. Resulta que empecé mi vida amorosa con 12, 13, 14 años y ya nadie me puede decir nada en el amor porque yo soy el doctor en el amor.
Y nadie. Entonces, sobre eso hago juicios, hago cosas y no dejo. Entonces, experiencias incompletas, insatisfactorias muchas de las veces. Entonces, la idea de nosotros mismos va adquiriendo una fuerza especial, una idea imaginaria al verse en una situación distinta al segundo yo que les decía. Porque una es la que veo, otra es la que me imagino. ¿Sí? Y recordemos en la adolescencia lo que nos pasaba, y recordemos las fantasías amorosas que hacíamos, y sobre todo en la parte masculina, porque a ustedes les tocaba como damas encontrar que el tipo ya estaba ennoviado y casado con ustedes y ustedes ni siquiera sabían cómo se llama. ¿Ya todo les pasó o no? De que el tipo ya llegaba como a posesionarse de una vez, ¿y usted por qué miró al otro? No entiendo. Sí, porque está mirando a ese otro tipo. No entiendo, porque lo quiero mirar. Porque usted no puede, ¿y por qué no? ¿Cómo le explico? Pues si le digo que es mía, no puede decir que es mía. Todavía no somos novios, todavía no nos conocemos, pero ella ya me pertenece. Pero entonces no puedo decir, no, porque es que ese tiene malas intenciones con usted, quiere acostarse con usted. Entonces empieza uno, pero todo eso es el yo ideal, el yo ilusorio, que puedo llegar, y ahí es donde está el proceso, el yo ilusorio. Como me voy de la realidad, y Katy, lo que tú decías, se hace la misma realidad, ¿qué pasa? Pues genero el yo que a mí se me da la gana. Pero ¿cómo hacemos con un yo que se me da la gana frente a la vida real? Claro, ¿y qué pasa? Mi proceso mental sale de la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso el aumento de enfermedades psiquiátricas en todo. Porque se perdió, está perdiendo la realidad de la vida. Y hay otra parte de la humanidad que está empezando a buscar el sentido de la vida. Y por eso estamos sentados aquí. Y por eso estamos escuchando todo. Porque es otra humanidad que está diciendo, oiga, sí, hay cambios, oiga, hay una necesidad interna. Hay algo que me lleva adentro a querer buscar, saber, aprender y vivir la vida. Y entonces, esto, aunque lo puedo hacer, me doy cuenta que la vida me trae otra cosa y empiezo a encontrar el primer código. La vida me está enseñando algo. La vida me está enseñando paciencia. La vida me está enseñando a, con esta persona que me ayudó, que era un habitante de la calle, me doy cuenta que cualquier ser humano tiene la capacidad y puede ayudar, sin importar un momento indicado o un momento dado. Y entonces ahí empezamos a ver cómo todo el proceso va orientado a mis deseos internos y que se va alejando poco a poco de lo que es la experiencia real. Miremos esto y por eso estoy masticándolo mucho, porque mire aquí a dónde vamos a llegar después de esto. Sigamos, gracias. Entonces, yo entiendo el ser desde mi mente. Y aquí entramos también a todo el proceso que va llegando y de lo que está pasando con los niños. No queremos violencia, queremos paz, queremos armonía, pero encontramos que los gestores de poder de un niño son Superman, Batman y ahora todos estos que están llenos de armas, de cosas, de violencia, de muerte, y cada vez se va llevando más ese proceso. Y ya empiezo a vivir un mundo virtual, no en la virtualidad que estamos llevando como lo que hacemos hoy para que se pueda transmitir esto a otras partes, sino en la virtualidad donde yo veo realidades diferentes, hasta que la realidad virtual se me vuelve la realidad real, y la realidad real la pierdo. Y ahí es donde empiezan a preguntarle y preguntarle a Disney. ¿Qué tanto todo eso que va manejando mundos ilusorios que son la consecuencia de las psicopatologías en niños hoy en día? Es que no existía antes. O sea, los juegos de bolitas en la calle, los retos, las peleas, las pandillas eran una forma de fortalecerse, de ser y de vivir y de convivir y de manejar comunidad.
Hoy se maneja la comunidad virtual como yo la quiero manejar. O sea, las redes sociales, pongamos el Facebook, y no estoy criticando, sino solamente mostrando las cosas. Yo coloco el Facebook y ¿qué está hecho el Facebook? Para colocarlo como yo quiero colocarlo en mi realidad, como quiero y lo que me gusta. Si yo quiero que todos sean religiosos, budistas, anglicanos, pues busco religiosos, budistas, anglicanos y todas las páginas que tienen eso, y eso es lo que solamente me contacto y me contacto con ellos. Entonces voy perdiendo la realidad. Si no quiere decir que no, pero la naturaleza de cada cosa tiene que tener su naturaleza. Entonces ahí empiezo a darme cuenta que eso yo siento, as- yo tiendo a ser en mi mente distinto de lo que soy en la realidad. Seguir. Entonces, ahí empieza a haber una diferencia entre propósitos y realizaciones. Porque una cosa es la persona con lo que piensa y hace de una actividad. Quiero comprar un carro, ¿sí? Y lo primero, y el primer consejo que les doy también psicoterapéutico, vivan la realidad. Yo quiero comprar un carro, perfecto. Siéntese. ¿Cuánto tiene para comprar el carro? ¿Cómo lo va a conseguir? Listo. Y cómprelo. Voy a demorar 10 años en comprarlo, 5 años, un año, ya. Perfecto. Tiene todo un proceso de realidad. Yo quiero un Mercedes bien último modelo que valga 500 millones de pesos y que tenga esto y un equipo de sonido de 50 millones y no sé qué. Eso es lo primero. La gente que ustedes oyen cada ratico. Ay, yo quiero tener una finca. Ay, yo quiero ese vestido. Ay, yo quiero esos zapatos. Ay, yo quiero. Están en el mundo de la ilusión. Pero un momentico, pare. Vea la realidad y vea en este momento usted no puede quedarse en un mundo ilusorio, sino qué es lo que puede comprar. Y si quiere comprar todo eso, entonces váyase a manejar la vida para tener todo eso que usted quiere. Miren, eso tan sencillo. Es algo muy sencillo. Pero nosotros nos estamos engañando en un mundo ilusorio permanentemente. Yo decido hoy, entre todos ustedes, ser de mejor familia. Y yo lo decido. Y ya mi hermano es inferior a mí, inclusive mis papás. Y yo, como decidí eso, entonces voy a comprar toda la ropa de marca y todo esto y quiero una vida de este nivel. Y los papás, por darme gusto, entonces me los dan. Pero entonces estoy viendo una vida ilusoria, una vida sin realidad. Y eso hace que mis propósitos de realizaciones tengan un sentido completamente diferente. Salen de la realidad, se apartan de la realidad. Y entonces se generan mecanismos distintos de planificación y de ejecución. Y empieza la pelea entre el yo idea y el yo experiencia. ¿Sí? Eso me acuerda, y no tiene que ver con esto, pero tiene que ver también con esto, de un paciente y amigo anciano que se fracturó una pierna saltando un río, una quebradita en su finca. Entonces dije, pero ¿qué pasó, Alcides? Me dijo, mira, lo que pasó es que el que saltó era de 20 y el que cayó era de 80. Y lo escribió perfectamente. O sea, no, yo puedo, ¿sí? Y uno oye a la gente mayor, no, yo puedo. Claro, desde la mente pueden, pero su organismo no tiene la capacidad de hacer el impulso, la fuerza. No hacen ejercicio, no tienen dinámicas para activar su parte física. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Sucede la cosa y se fracturó. Entonces, eso es un ejemplo trivial, pero eso lo manejamos nosotros en esa ejecución del yo idea versus yo experiencia. Y ahí es donde el yo idea entra en otro código. Y aquí está lo que les digo de la esencia de lo que empieza a mostrarnos Oriente. Hay una diferencia entre el yo idea occidental y el yo idea oriental.
Y cuando lo digo, no lo digo desde la parte de los procesos de la comunidad, sino de la filosofía, de la sabiduría. ¿Sí? El yo de Occidente siempre vive en idealismo. El yo de Oriente vive en potencialidad. Mira la diferencia. Entonces empiezo yo, pero ¿qué tengo que hacer? Mírame para adentro y saber que soy bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente mis anhelos están buscando? ¿Sí? Y irme permanentemente en esa búsqueda. Miren la diferencia, muy diferente una cosa a la otra, ¿sí? Yo quiero ser más fuerte, deseo ser más fuerte, entonces me pongo físicamente a generar esa fortaleza. Yo quiero ser un artista, entonces empiezo a estimular y estimular hasta que voy perfeccionando mi arte. Pero en mi personalidad yo empiezo a decir, yo me doy cuenta que soy un locho perezoso y que me cuesta levantarme por la mañana. Entonces hay un ente energético potencial que me dice, hágale mano, lúchela, pelela. Entonces empiezo a poner relojes, empiezo a hacer cosas, empiezo a generar que ese yo ideal, el verdadero, pero si quieres un poquito para atrás, esposa, es el que nos hace realmente evolucionar, ¿sí? Y entra en consonancia con los demás, ¿sí? ¿Sí lo vamos viendo? Y ahí entra en estado de armonía, ahora sí. Entonces eso es esa pelea, el yo ideal empieza a generar molestias, enfados, depresiones, o sea, los estados emocionales. Cualquier estado emocional es la pelea que tiene el yo ideal contra el yo real. Y es interna, pero es externa. ¿Por qué me emberraco? ¿Qué es la ira? Es el que yo me enranché en mi principio. Y como no se hacen las cosas como yo quiero, como yo deseo, como yo pienso, tengo que entrar en un estado de fuerza agresiva para que se consiga. No tengo posibilidad de negociar, porque es así, de esa forma. ¿Sí? ¿Sí lo vamos viendo? Entonces mire cómo el yo ideal termina, si no me voy para adentro a conocer el yo potencial, el yo ideal empieza a generarme idealismos que van en contra de la realidad. ¿Y qué hago? Le peleo a la realidad. Podemos seguir. Entonces, el yo ideal lo vivimos cuando estamos pensando y el yo experiencia cuando actuamos. Ahí está una condición que uno consigue de Oriente en general, es que la gente no habla, son callados. ¿Sí? Aquí es al revés. Aquí le dicen a uno 10 días lo que van a hacer y los encuentra un año después. ¿Qué? ¿Ya hiciste eso? No, pero es que ya falta solamente el último pedazo, que eso se demora mañana. Y al año los vuelve a encontrar uno otra vez igual. Entonces miren cómo nosotros estamos pasando una vida de pensamiento y no una vida de acción. Y el yo experiencia es vida de acción. ¿Cómo se consigue entrar a la vida de acción? Mindfulness. Y yo no hago mindfulness. Yo soy en contra del mindfulness comercial. ¿Sí? Es el estado de conciencia plena presente. O sea, yo estoy aquí, pero estamos aquí.
¿Cuánto faltará para que se acabe la conferencia? Estoy haciendo como hambre. Oye, tengo como ganas de orinar. Ay, pero esto, oiga, y lo que tengo mañana. Oiga, pero lo de ayer. Y lo que me dijo esta, no sé qué. Y se va. Y de pronto vuelve aquí, ya para el capuchino. Y alcanza a estar mientras se toma el capuchino. Y ahorita está uno otra vez en el viaje. Y le echan la culpa a la gente que se droga y que se marihuana. Y andamos en marihuanados todo el día. Andamos, ni siquiera, ojalá, andáramos en ese estado porque al menos sintiéramos algo. Aquí nos anestesiamos nosotros. Entonces, fíjense que ya solamente esto, el sentido del pensar y el actuar, sentido volitivo y el sentido mental. Entonces, nosotros somos en Occidente, miren la palabra tan bonita, unos seres de mente, o sea, de mentes. Pues por eso estamos en eso, porque somos dementes, somos de mente. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre escuchen. ¿Por qué? Porque se vive en el mundo de la ilusión. Entonces, mañana, no sé qué. Cuando más débil es el yo experiencial, más fuerte es el yo ideal. Entonces, más voy perdiendo mi yo de la vida y gano más el yo de las ideas y de mi propia mente. Ahora sí entienden por qué estamos como estamos en Occidente, y ahora sí entienden por qué las enfermedades mentales. Pero esto nos está llevando ya a un proceso, gracias, donde uno, cuanto más uno necesita refugiarse en la idea y en las interpretaciones de sí mismo, es que vive con poca fuerza la positividad de su yo experiencial en su vida inmediata. Es inversamente proporcional. Entre más yo alimente el yo ilusorio, más se debilita el yo experiencial. Primera enfermedad de moda con esto, procrastinación. Fácil. Fibromialgia, segunda. Y desde ahí pasamos todo. Parkinson, ¿qué es? Coge el sistema extrapiramidal que se encarga de manejar lo espontáneo, lo intuitivo, y lo deja apagado para que el sistema motor sea el que siga trabajando. Entonces el sistema empieza a patinar, porque todo tiene que ser lógico, razonado, estructurado y soy cuadriculado, porque cuadriculado es ser importante. Y eso me lleva a ser Parkinson, eso me lleva a la demencia, eso me lleva al Alzheimer. Entonces miren que todo eso son procesos degenerativos y por eso se llaman enfermedades degenerativas. ¿Pero por qué? Porque yo las degeneré. Yo quiero ganarle al medio y quiero hacer mi propio mundo. Claro, hágalo. Tiene todas las herramientas, tiene las herramientas del yo experiencial para hacerlo. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Hacer la búsqueda, hacer el trabajo, así como yo quiero. Si yo quiero tener un cuerpo de fisicoculturista, tengo que ir al gimnasio, tengo que levantar pesas, tengo que tener una rutina, una alimentación, todo un código. ¿Por qué no lo hacemos para el sentido o para lo que es la vida? Y eso es calobiótica, precisamente. Y esos son los procesos de, ya se empieza a ver que, ¿qué quiere decir todo esto? Que somos mente, que la vida es mente, que de acuerdo como tengamos, pensamos, sintamos, esa es la vida que vamos a tener. Entonces, ¿por qué no sentir, pensar, actuar de una forma coherente? Primero con lo que yo soy y segundo con lo que me trae los procesos. Y precisamente una de las cosas que más tiene Oriente es que la meditación viene de Oriente, el yoga viene de Oriente, el tai chi viene de Oriente, todos los procesos que tienen que ver con la introspección, con la búsqueda de mi ser, con mis emociones, con mi mente, es originado en Oriente. Nos demoramos 2000 años nosotros para encontrar lo que ellos hace 2000 años hablan de la meditación y de todo el proceso de atención plena, que esto es hace 2000 años. Y ahorita es el boom en el mundo mindfulness. Ahí es donde estamos en ese proceso. Entonces, ahí entra a verse que el origen de todo eso, entonces, es esa parte. Neurociencias.
La profesora Nazaré Castellanos colocó esta diapositiva con el nombre de ella. Es una bióloga española que hizo su doctorado en neurociencias y conoció a un maestro de artes marciales, creo que es europeo, no es español. Se unieron, se apasionó por ese tema, del Qigong sobre todo, y empezó a investigar desde lo más puro de la medicina occidental. Se fue a los grandes centros en toda Europa, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, y estuvo en Harvard también ella, y empezó de las neurociencias a manejar ese proceso y ahorita está viendo esa relación del cuerpo con el cerebro. Pero aquí trae ella eso. ¿Sí? Una actitud crítica favorece aquellas zonas cerebrales que promueven la ansiedad, la depresión, las zonas de alimentación y desequilibrios psicológicos. ¿Y esto qué es? La pelea de las dos mentes. Sí, pero ¿qué está pasando con nosotros? No tenemos herramientas. Es que la experiencia real solamente la vivimos en lo que vivimos y lo que nos da la familia, la cultura, la sociedad. Y en eso vamos tomando procesos. Por eso es que ahora está llegando todo esto y cada vez esa interconexión de Oriente y Occidente está llevando a que tengamos más herramientas. Entonces ya neurociencias al menos ya dice, oiga, no te critiques, porque aquí se encienden unos focos que van a generarte un estímulo sobre las emociones. Entonces ya empiezo a decir, entonces criticarme a mí y a los demás también, sí, también. Entonces yo digo, por salud no voy a criticarme ni a mí ni a los demás. Ya empiezo a tener al menos algo en eso. Y de eso salen procesos. ¿Cómo estamos de tiempo? Escúchame. Uy, uy, uy. Gracias. Entonces mire que de aquí se van a tomar ese primer efecto. Inseguridad. Inseguridad igual mi pobre yo o mi alto ego. Y miren que esto es tan hermoso porque aquí empiezan a comprender. El estado de inseguridad se produce cada vez que hay en mí la amenaza real o supuesta contra la plenitud o la afirmación de mi yo experiencia, mi yo idea o mi yo idealizado. Mi yo experiencia, evidentemente, escuchamos, vemos que vienen unas personas armadas, entonces yo me lleno de inseguridad. Yo me siento inseguro, entra mi instinto de conservación, de preservación y me da miedo y me siento inseguro. Es una inseguridad fisiológica. ¿Sí? Muchas cosas que la misma vida lleva para que yo me sienta inseguro. ¿Sí? Pero aquí es cuando entra el yo ideal y el yo idealizado. Entonces vuelvo a decirles a ustedes, ponemos el ejemplo. Yo me creo de mejor familia desde ese momento. Entonces llega Katy y me miro que no me trató con reverencia, que no me miró así para arriba y me dijo, soy tu hembra, poséyeme. ¿Sí? No hizo eso. Entonces yo me siento que Katy no estuvo digna y que entonces no me vio a mí. ¿Y cómo no me va a ver a mí con esa altura que yo tengo? Entonces, simplemente entro en inseguridad de mí mismo. ¿Sí? ¿Sí lo vamos cogiendo? Como lo mismo que yo voy generando, me va generando mi propia autoagresión. Porque todo va de acuerdo a como yo quiero que me vean, me sientan, ¿sí? Frente a la realidad experiencial. Entonces, como las cosas no van como yo las quiero, mi yo y pasa para el otro lado. ¿Sí?
Y ahorita entonces, ¿qué hizo Occidente? Casting, relaciones humanas y todo lo que hemos encontrado con palabras parecidas. Buenos días, querida señora. La vemos muy radiante, muy linda el día de hoy. Es una persona de éxito y de plenitud completa, actitud mental positiva. Y entonces empiezan, ¿sí? Y sobre eso, entonces tú te sientes, señora, sé que es de gran familia, sé que usted es una persona de clase, tiene que comprarse un Mercedes-Benz, ¿sí? Y le van diciendo uno, y le van adornando todo eso, y todo eso ya se llama marketing y todo lo que uno quiera. Y ahora lo llaman neuromarketing porque meten neurociencias. Entonces, si tú quieres que te compren el Mercedes, di cómo se nota su clase, cómo camina. No es que se nota que esos zapatos suyos, que son hechos de cabuya, se nota que esa es una cabuya que tiene hilos de oro. ¿Sí? Nota, eso se nota. Esas alpargatas le deben haber costado, perdón, la palabra no son alpargatas, son unos zapatos hechos con un modisto que le pudieran haber costado a usted unos 50 millones de pesos. Entonces, esos zapatos tienen que entrar en un Mercedes-Benz. Entonces la persona se siente grande, se siente. Entonces, más alimento yo estos procesos. Entonces hay procesos de frustración de la persona. Y aquí empezamos a encontrar. Cuando recordamos experiencias agradables, se activan redes neuronales vinculadas a la autoestima y el estado de ánimo. Recordar episodios propios positivos produce una mayor activación cerebral que recobrar episodios negativos. El sistema va actuando de acuerdo a cada uno. Pero resulta que esto no es actitud mental positiva. Porque mientras que la hago, pero después llego a mi yo, llego a sentirme opacado, acabado y en el proceso. Y entonces, ¿qué hago yo? Ahí genero otra vez el sistema de recompensa para entrar en estados. Aquí vamos encadenando, ese estado de inseguridad lleva a estados de tensión. ¿Qué es la tensión realmente? Es el resultado de vivir en un medio de dos fuerzas de dirección contraria y que afectan la valoración del yo. Aquí no estamos hablando solamente del yo identidad con el yo experiencia. Estamos hablando de fuerzas, simplemente. Cuando hay una fuerza contraria se genera tensión. Sí, eso es lo que dice, es un principio de física. Sí, pero cuando yo entro en ese código de yo ideal contra yo experiencial o de realidad es cuando genero estados de tensión. Entonces yo puedo estar viendo televisión, puedo estar durmiendo y estoy así todo el tiempo, ¿sí? Y psicorrígido y todo, y sí, y no me puede mover nada porque todo me genera hipersensibilidad, tensión, ¿sí? Pero resulta que la tensión, desde el punto de vista de la esencia, es el principio de la resiliencia. Se necesita tensión en el sistema para que se aprenda, y se aprende ¿cómo? De la adversidad. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Y esos son los problemas con los niños. No le podemos hacer conflicto. Hoy en día un niño de 5 años ya puede demandar a los papás ante el bienestar familiar. No le pueden decir cosas, no le pueden comentar cosas, no le pueden... estaba viendo un informe, no fue aquí en Colombia, en Suecia o Escocia, estaba viendo un informe que se dieron cuenta de los extranjeros que tienen problemas para los hijos, porque los hijos inclusive salió en los medios escoceses o suecos, no me acuerdo si en cualquiera de los dos países, que un niño lo obligó la mamá a tender la cama. Él fue y se quejó con la profesora del colegio y la profesora llamó a las autoridades. Y las autoridades fueron a la casa y le dijeron a la mamá que si ella seguía en esas actitudes, entonces que le quitaban el niño. Y están quitando los niños. Y sobre todo muchos extranjeros que no conocen, y sobre todo los latinos que obligan mucho a los niños a hacer cosas de hogar, han tenido problemas. Entonces, y el gobierno dice, estas son las reglas. Imagínense ustedes, porque ya es una afrenta contra ellos mismos. Si ellos no desean, no pueden hacerlo. Entonces estamos generando que ese principio, este es el principio de potencialidad. La tensión del sistema
genera, pero no es la tensión de la pelea entre yo experiencial y yo ilusorio o idealismo. Es el estado de la vida en adaptarme y procurar salir del conflicto. Nerichin estaba viendo uno de los estudios que me pareció maravilloso y es la importancia del conflicto. ¿Por qué debe haber conflicto? Dice que cuando hay conflicto debe permanecer el conflicto hasta que haya una solución y esa solución es la innovación, es el proceso de creatividad a algo nuevo, que solamente se lleva a cabo si hay conflicto. Entonces, aquí la corteza prefrontal media y la amígdala, que podemos reforzar con la práctica de atención plena. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para liberarme del estado de tensión? Encontrar adentro otra vez ese principio de sincronía y de resonancia. Digo, oiga, si esto está para esto, esto es para que yo simplemente libere y que mi mente se libere y encuentre otros códigos diferentes. El miedo es un estado de alarma o de peligro muy intenso, que cuando es persistente produce ese sistema. Tiene que ver mucho con los actos de voluntad. Cuando el yo experiencial es débil y el yo ilusorio es fuerte, se producen miedos, se producen pánicos, porque son yo ilusorios. Porque ¿qué estoy haciendo? Tenerle miedo a la vida, a confrontar la vida, a sacar la vida adelante. Entonces me quedo en mi mundo y genero estados de miedo. Miren cómo las angustias son los mismos estados que se reprimen tienen una base interna y se reprimen. Y son amenazas e inseguridades, pero son más del mundo del idealismo, no son del mundo real. ¿Por qué? Porque en el estado de angustia yo creé el estado, ¿sí? Va a llover. No traje paraguas, no traje chaqueta y tengo que irme y no vengo en bus. Ay, 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 ay. Y ahí empecé. Y voy creando y creando hasta que genero un estado de angustia y posterior un estado de pánico. Yo lo genero mentalmente, ¿sí? Perdón, y ahí está la clave de todos los estados negativos. Entonces miren cómo estamos encontrando que esos dos yos nos generan problemas hasta entrar en estados de depresión. Depresión orgánica, la que sucede por enfermedades, por procesos que llevan a que la persona, por una enfermedad, por un proceso patológico interno, tenga esa depresión, pero la gran mayoría de depresiones es por el yo ideal y genera un sentido de negatividad del propio ser. Todo lo ve. Y entonces es la tragedia del valor de las ideas. Las ideas no tienen valor. Todo es negro, todo es malo, todo es en contra. Y entonces eso me lo genero yo con ese yo ideal. Es un yo que empezó por la inseguridad y que fue avanzando hasta llegar a ese estadio. Entonces, aquí empieza lo primero. Y vamos viendo, precisamente aquí lo que les dije, neurociencias, después vamos a meternos ya y a deleitarnos con toda esa sabiduría oriental, pero quiero que vayamos viendo cómo todo ese proceso, el amor mejora el sistema inmune, reduce la ansiedad, hace que mejore el bienestar, mejora la salud, mejora el sueño. El antídoto contra todo, el amor. Pero tenemos que aprender a amar. Y no es por un curso de aprender a amar. Es comprender que el amor tiene una dimensión que no solamente es el amor familiar o el amor de pareja o el amor de novios o el amor de esposos. Son condiciones que van más allá. Es para que lo podamos comprender, ahorita hay en el LGTBI, todo el sistema, hay un grupo de seres que son los más avanzados hoy en día, que son los fluidos. No sé si ustedes han escuchado. Son los fluidos, son los que fluyen.
Entonces, cuando uno dice que es fluido, es que puede con todo. Perros, caballos, hombres, mujeres, niños, hombres, porque es fluido. Entonces, eso que se utiliza en la sexualidad, porque no lo utilizamos en el amor. Ser fluidos, amar y empezar a expandir hasta que uno sienta amor por todo, por todo. Y es un proceso que está en la naturaleza del ser, en la naturaleza. Todo eso es lo que vamos a ver. Y entonces aquí empezamos la conferencia. Ahora sí empezamos la conferencia. Entonces no hacía preguntas en el preámbulo que hubo de la conferencia, en la introducción. Entonces, precisamente, todo eso era para toma de conciencia. Teníamos que saber eso para decir, oiga, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo generar el proceso de todo eso para revertirlo? Y de aquí vamos a empezar en adelante en eso. Ya diagnosticamos, ahora cómo hacemos el tratamiento. Sí, entonces el primer factor, uno cree que son consejos como una receta de cocina. Y resulta que sí, pero resulta que no. Lo primero, expresión de las energías. Entonces, en esto, hoy lo enuncio, en la próxima clase vamos a empezar a mirar el campo, sus campos energéticos, como lo ven los chinos, como lo ven los indios, cómo está la relación entre campo físico, campo energético, campo emocional, campo mental, campos espirituales, para llevar ese conocimiento de todo. La expresión de los tres niveles, el nivel físico, el nivel emocional y el nivel mental. Cómo hacer esta expresión, cómo se ejercita y técnicas de expresión. Entonces, la expresión de energía es el método más rápido para desarrollar la voluntad y el auténtico estado de seguridad y decisión. Esto es lo que enriqueció a Bodytech, porque el personaje de Bodytech sabía el sentido de todo. ¿Y saben cuál era? Que el hacer ejercicio da seguridad en el propio ser, porque está en estado de una autotensión que él mismo se crea. Y él mismo, entonces, me voy a hacer 30 de pecho. Y el instructor, tú puedes, hazle, no sé qué, hizo las 30 de pecho. Saca pecho después. ¿Sí? Y sale mejor. Entonces, se automotiva y su ser adquiere mayor dinamismo y es más, adquiere mayor jovialidad, adquiere mayor potencia. Entonces, el proceso que empezó a llevar y como lo ideó él fue para eso, realmente. Que él sabía que el juego era que el ser llegara y se sintiera mejor, física, emocional y mentalmente. Entonces, eso hace una dinamización de la energía interior y eso genera un estado de potencia, de fuerza, que se genera, y eso es realmente la esencia de los deportes. La esencia real del deporte es ese sentido, un sentido de potencialización del ser. Entonces, por eso, el ejercicio en general genera procesos ya de activación dentro del cerebro. Y ahorita el siguiente video que vamos a ver es de la doctora Wendy Suzuki. Y la doctora Wendy Suzuki empieza a hablar de cómo el ejercicio es el efecto contrario. Activa, rejuvenece, nutre y vuelve a rejuvenecer el cerebro y zonas del hipocampo y de los sentimientos y de las emociones. Entonces el ejercicio se ha convertido ahora prevención, un aumento de la plasticidad, aumento de concentración, aumento de la memoria. Entonces vamos a ver la película, si me ayudas. Gracias, corazón. Y con esto ya terminamos. Que si no hubiera, la charla hubiera sido unos 5 minutos y da pena.
Para subir el micrófono y... Mantengo que el ejercicio es la acción que más impacto puede tener en tu cerebro hoy mismo y la acción que más impacto puede tener en cuanto a su longevidad en el futuro. Por 3 motivos. El primero es la actividad física tiene efectos inmediatos en el funcionamiento del cerebro. Como hemos comentado, hay una del estado de ánimo, porque estás estimulando de manera directa los neurotransmisores positivos que hemos mencionado: serotonina, dopamina, noradrenalina y endorfinas. Pero eso no es todo. También estás mejorando la actividad de tu corteza prefrontal. Tu capacidad de manejar y centrar tu atención es objetivamente mejor tras una sola sesión de entrenamiento. Esto es parte del trabajo que he realizado en mi laboratorio. Una sesión de 50 minutos de ejercicio, de intensidad media a alta, mejora de manera significativa tu capacidad de manejar y centrar tu atención. Así que, si te encuentras en una situación en que necesitas estar de buen humor y concentrada, lo mejor que puedes hacer es entrenar justo antes de la misma. Ese es el motivo número 1. Que hay beneficios inmediatos, pero hay que tener en cuenta que una sesión de entrenamiento no nos va a mejorar el cerebro para toda la vida. Puede tener un efecto inmediato, pero la transformación real ocurre cuando haces lo que hice yo: cambiar tu régimen de entrenamiento para mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Mejoré muchísimo mis capacidades en esa área y sigo trabajando para mantener y mejorar mi forma física. Gracias al ejercicio a largo plazo, estarás cambiando, literalmente, tu cerebro. El efecto más importante de esto es que al hacer ejercicio, estimulamos el nacimiento de nuevas células cerebrales en la estructura que yo llevaba estudiando 25 años, antes de cambiar de objeto de estudio, la estructura más importante para la memoria, el hipocampo. Al hacer ejercicio,
nacen nuevas células cerebrales que funcionarán mejor que las células que llevan en tu hipocampo desde que naciste. Son más excitables, tienen mayor predisposición a incorporarse a los circuitos de la memoria que las células que llevan ahí toda tu vida y hacen que tu memoria funcione mejor. Creo que casi todo el mundo, si pregunto, ¿quieres tener mejor memoria a largo plazo? Por supuesto. Sí, la respuesta es sí. Es un asunto crítico. Es decir, te estoy diciendo que la actividad física regular puede hacer que tu memoria mejore, porque estimula el nacimiento de nuevas células cerebrales. Solo hay dos áreas del cerebro humano adulto donde pueden nacer nuevas células. Una es el hipocampo, donde el estímulo necesario es el ejercicio, y la otra es el bulbo olfatorio estimulado por la presencia de muchos olores. Al enriquecer el entorno olfativo se crean muchas células nuevas en esta zona, pero el hipocampo es lo que más interesa a la gente. Primero porque es importante para la memoria y usamos la memoria cada día. Quiero tener buena memoria. Y segundo, porque es la estructura cerebral a la que más afecta la vejez y la demencia, cuya principal manifestación es el Alzheimer. Haciendo ejercicio de manera regular mejora el funcionamiento de la memoria de manera instantánea antes de alcanzar la edad dorada. Se mejora la fortaleza, el tamaño, el número de sinapsis y la capacidad de memorizar del hipocampo, para que el envejecimiento tarde más en afectar al cerebro y en comenzar a causar déficits en la memoria. Además, si tienes demencia o Alzheimer, estos tardarán más en atacar el hipocampo, que es lo que hacen, y en llegar a hacerle el daño necesario para que comiences a ver los efectos tempranos de la demencia, como no acordarte de qué día tenías esta o aquella cita o cosas así. Bueno, yo creo que terminamos ahí. No sé si tienen preguntas. Sí, señor. Sí, te agradezco mucho. Eso es otra parte completamente desconocida en Occidente en general. Hay una primera primavera, y fíjense que nosotros aquí hablamos de los 15 primaveras, los 15 años, y se relacionan los 15 años mucho con el inicio de la menstruación. Y realmente la presentación es la presentación en sociedad de la niña de 15 años que ya es fértil para empezar su vida. Eso es dentro de las costumbres, de las culturas en general. Los 15 años o la edad de la pubertad o las ceremonias es, eres mujer y ya puedes ser parte de una sociedad y puedes conseguir una persona con la cual compartas y procrees. ¿Sí? Esa es la primera primavera. Resulta que la segunda primavera sucede en el momento de la menopausia. No es al azar que que la mujer tenga lo que se llaman calores o lo que ahora se volvió en una enfermedad en Occidente. Los calores son la respuesta a un proceso que quedó inconcluso desde el interior y se fue para el exterior. Si no guardan la tradición, sí. Si guardan la tradición, no. Ustedes son las mejores amantes. Imagínese, Katy. Sí, y se sabe, una mujer cuando ya llega al periodo después de los 40 años, sabia, pausada, profunda. Precisamente, yo no he visto la serie que están dando ahorita en televisión con Paola Turbay, que precisamente estaba viendo la renovación y parece que ahora también se volvió de moda de que las mujeres mayores busquen personas jóvenes. ¿Y qué está pasando? La mujer mayor ahora está sintiéndose que tiene potencialidad inclusive económica y
los muchachos jóvenes están buscando una seguridad económica. Entonces, hay correspondencia ahora en ese proceso. Entonces, se está dando socialmente en el mundo que ahora hay muchas mujeres que después de los 40 están consiguiendo hombres jóvenes. Y evidentemente, pues la sexualidad de un hombre joven pues es superior que si no la ha cultivado, ¿no? La persona. Entonces, eso lleva a que ellos lo llaman la segunda primavera. ¿Qué es la segunda primavera? Cambia toda la energía que se hizo aquí para procrear y asciende aquí a esta zona tiroidea, del segundo chakra al quinto chakra, para hacer la creatividad, ¿sí? El crear, pero ya espiritualmente. Y eso es un fuego. Y cuando se hace ese ascenso es internamente. Eso hace que la mujer empiece a sentir una sensibilidad y se convierte en un ser de una sensibilidad suprema. Y eso hace que la vida sexual adquiera una dimensión espiritual. Imagínense ustedes. Entonces, es la renovación de todo el ser. Sucede en la mujer en ese periodo y en el hombre sucede a los 60 años, donde también empieza la renovación de él si sabe llevar el proceso. Para los chinos, la vida inicia a los 60 años. Completé el ciclo. Ahora empiezo a vivirlo. O sea, la vida. Para la mujer, la vida de procreación y de mundo físico termina cuando se suspende la menstruación. Y ya empieza la vida real de la mujer. En ese tiempo ya los hijos están mayores, ya hay un proceso. Entonces, ya puede vivir la vida ella con ella misma y sentirla y dimensionarla. Pero todo eso no lo sabemos, todo eso lo vemos como una enfermedad y todo eso se está viendo con el ataque hacia ese proceso que aparentemente es antinatural y no es natural. ¿Sí? Entonces, quedaría respondida. Aquí hay una pregunta. Quería preguntar un poco cómo la cuestión de ponerte en sincronía con algo más allá, o sea, Entonces, aquí te hago la respuesta to be continued. Esto continuará. ¿Sí? Ese es un tema que va a llegar en su momento, precisamente cuando ya encontremos el proceso de conciencia. ¿Sí? Lo que te puedo adelantar un poquito es algo que expresé en que hay un sistema, sí, le toca a uno tener ese acto de fe inicialmente, después ya te lo voy a explicar bien en la medida que sigamos avanzando. Hay un sistema que genera ese sistema, que es el mismo que te decía cuando están afinando la guitarra y eso. Sí, el sistema lo tiene. Lo que pasa es que no lo conocemos, no sabemos cómo llegar a él. Y eso es uno de los procesos de la glándula pineal, precisamente, el ascenso. Pero para eso tienes que estar en un estado de no mente. ¿Sí? Y por eso vamos a ir avanzando, porque aquí hasta ahora estamos haciendo la abrebocas y estamos empezando a entrar en todo ese proceso. Y todo este año, precisamente, tenemos destinado a hacer todo ese. Entonces, no te pierdas las siguientes sesiones que vamos a ir ahí conectando y conectando cosas. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias, doctor Buitrago, por todas estas explicaciones y experiencias. Entonces, le reitero, el tema es que estamos aquí haciendo un tema teórico, ¿sí? Y el taller que estamos definiendo cuándo va a ser la fecha de inicio, la idea es que vamos a tener, son 30 horas, ¿no? En total. O sea, son 10 sábados donde vamos a hacer la práctica de toda esta teoría, ¿sí? Así como hicimos al comienzo, que el doctor nos dijo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, es escoger todo esto que vamos viendo en cada sesión y hacer en cada sesión, que son sábados de 2 a 5 de la tarde. Es decir, oiga, sentémonos y entonces hoy hacemos esto. Y el que nos guía es el doctor Buitrago, ¿sí? Entonces, tener experiencias de todo eso y poder
aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Los esperamos a nuestra próxima conferencia en 15 días. Es cada 15 días y aquí los esperamos. Cualquier cosa, pueden aquí llegó también la niña. Entonces, ellas les pueden ayudar con cualquier tema y aquí los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, feliz noche.